Ahora vamos a comenzar a hablar acerca de otros sistemas de coordenadas diferente al sistema de coordenadas X, Y, Z, es decir, los sistemas de coordenadas cartesianas, y que vamos a ver que resultan ser muy útiles para resolver ciertas clases de problemas donde hay simetrías involucradas. Entonces vamos a comenzar primero hablando del sistema de coordenadas cilíndricas, que es una generalización del sistema de coordenadas polares en 2D. En este sistema de coordenadas cilíndricas, pues nosotros tenemos un punto. Este punto lo vamos a localizar de la siguiente manera. Primero vamos a proyectarlo sobre el plano XY, y sobre el plano XY pues vamos a dar las mismas coordenadas R y θ que se acostumbraba a dar en el caso de funciones de una variable. Y ahora, pues como este punto ya no necesariamente va a estar sobre el plano XY, sino a una altura diferente o en una coordenada Z diferente, pues entonces vamos a darle aquí en este caso el valor de Z a esta coordenada, y el punto entonces le vamos a asignar las coordenadas R, θ, Z, es decir, R que va a ser la distancia desde el origen hasta este punto, hasta la proyección del punto P sobre el plano XY, θ que va a ser el ángulo que mide respecto del eje X en dirección hacia Y, considerando siempre esto positivo, y Z pues el valor de esta coordenada. Aquí en este caso podemos ver las ecuaciones de transformación aquí de coordenadas cilíndricas a coordenadas cartesianas. Aquí podemos ver entonces, por ejemplo, que la coordenada X pues va a estar dada por R coseno de θ, como sucede en coordenadas polares. Y va a estar dada por R seno de θ, y tenemos esta expresión que la podríamos interpretar como la Z en coordenadas cartesianas va a ser igual a la Z en coordenadas cilíndricas. Ahora, en el caso, por ejemplo, que nosotros tengamos las coordenadas X, Y, Z y queramos pasar hacia coordenadas cilíndricas, pues las ecuaciones de transformación son estas. En este caso, R tendría que ser igual a la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado, que es lo que está acá. El ángulo θ pues viene dado por la expresión tangente de θ igual a Y sobre X, con X distinto de 0. Y Z igual Z, es decir, la Z de coordenadas cilíndricas es la misma que la Z de coordenadas cartesianas. Aquí podemos ver nosotros cuáles son las superficies que se generan en cada caso cuando nosotros mantenemos alguna de estas variables r, θ o z igual a una constante. Por ejemplo, si z es igual a una constante, lo que vamos a obtener va a ser este plano que se muestra aquí en verde, el cual pues va a ser un plano que se va a encontrar sobre el plano XY, sobre el plano XY exactamente, o por debajo del plano XY, pues dependiendo del valor de z. Cuando θ es constante, es decir, no importa el valor de r ni el valor de z, solamente dejamos el ángulo θ constante, lo que obtenemos va a ser este semiplano que está acá. Si quisiéramos obtener, por ejemplo, el semiplano que está aquí en esta parte de acá, pues tendríamos que considerar en este caso θ más pi para que nos dé los puntos que están en esta parte de acá. Si no, lo que estamos obteniendo nada más es un semiplano como se muestra acá. En el caso cuando R es constante, pues sin importar cuánto valga Z y cuánto valga θ, pues lo que vamos a obtener como resultado va a ser una superficie que en este caso va a ser un cilindro. Entonces ahora vamos a ver algunos ejemplos de aplicación de los sistemas de coordenadas cilíndricas, pero previo a eso necesitamos definir cómo va a ser el elemento diferencial de volumen en coordenadas cilíndricas. Aquí tenemos un punto, por ejemplo, podríamos pensar que es un punto con coordenadas r, θ y z, y vamos a tratar de determinar qué forma va a tener su elemento diferencial. Entonces supongamos que estamos aquí en este punto con coordenadas r, θ y z. Supongamos que dejamos θ constante y z constante y únicamente variamos r. En ese caso entonces este punto tendría que moverse a lo largo de esta dirección en una cantidad que va a ser delta r. Ahora supongamos, por ejemplo, que estamos otra vez aquí con este mismo punto y dejamos r y θ constante y solamente variamos z. Eso haría que este puntito subiera hasta acá, y lo que haría es subir entonces en una cantidad que va a ser delta z. Por otro lado, si dejamos este mismo punto acá y ahora dejamos constante r y z y únicamente variamos delta θ, este punto tendría que recorrer esta longitud de arco, que tendría un tamaño angular delta θ, y por lo tanto esto pues sería igual a r por delta θ. Aquí podemos ver que esta es la forma que tiene un elemento diferencial, y a medida que delta R, delta Z y delta θ tienden a cero, pues podemos imaginarnos que esta figura va cada vez pareciéndose más a un cubito. Y ya sabemos que en el caso de un cubito, pues el volumen de ese cubito pues va a ser igual al producto de las aristas. Entonces en este caso, a medida que delta θ, delta R y delta Z tienden a cero, el elemento diferencial de volumen va a ser igual entonces en este caso al producto de esas tres aristas. Aquí lo tenemos, R por d θ, que sería esta de acá, de R que vendría de esta parte y de Z que vendría de esta parte. Por supuesto, pues sabemos que acá
el orden en el cual coloquemos estos diferenciales es muy importante, ya que va a depender, como sucede en el caso de coordenadas cartesianas, pues va a depender del tipo de región que nosotros estemos tratando. Aquí nosotros nos vamos a concentrar únicamente en el tipo de región de integración tipo 1, como se le conoce en coordenadas cilíndricas, el cual, como podemos observar acá en esta figura, pues está formado por una superficie que, si nosotros trazamos una recta perpendicular al plano XY, va a proyectar sobre ese plano XY una región R, como se muestra acá, y esa recta, al irse moviendo sobre esa región R, pues va a cortar en la parte inferior a una cierta función z igual f de XY, y en la parte superior a una cierta función z igual g de XY. Y en la parte que se encuentra acá sobre el plano XY, pues vamos a suponer que tenemos una región tipo 1 de las coordenadas polares. Entonces aquí vamos a ver aquí. Vamos a suponer entonces que tenemos B, que va a ser este elemento, este elemento que tenemos acá, que el cual va a estar formado por todo el conjunto de puntos X, Y, Z, tales que X, Y pertenecen a la región R, que se muestra acá. La Z, como dijimos, está comprendida entre f de xy y g de xy. Eso lo podemos ver aquí con la prueba de la recta vertical. R va a ser entonces en este caso el conjunto de puntos r, teta, tales que teta está comprendido entre teta igual alfa y teta igual beta, y R pues está comprendido entre m de teta y p de teta. Si es ese tipo de región el que tenemos, entonces la integral triple de f de x, y, z de b sobre el volumen B va a estar dado de la siguiente forma. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a utilizar estas ecuaciones de transformación, las que vemos acá, para sustituir x y y por r coseno y r seno respectivamente del ángulo teta. Como vemos acá, sustituimos en f sustituimos x por r coseno de teta, y por r seno de teta, y z, pues como la z es cilíndrica es igual a la z de las cartesianas, pues no hacemos mayor cambio. El diferencial de volumen, si es una región de este tipo, lo vamos a colocar en este orden. El de R primero, por supuesto, luego va de Z, luego de R y luego de teta. Donde Z pues está variando desde la función f hasta la función g, donde en f de xy hemos sustituido nuevamente x por r coseno y y por r seno de teta, y en g de xy pues nuevamente x por r coseno de teta y y por r seno de teta. Luego r pues va a variar desde m de teta hasta p de teta, y teta pues va a variar desde alfa hasta beta. Entonces en esta forma vamos a considerar nosotros esta región tipo 1. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de aplicación donde veremos la utilidad del sistema de coordenadas cilíndricas con respecto al sistema de coordenadas cartesianas. Vamos a comenzar con un primer ejemplo básico, que es el de calcular el volumen de un cilindro circular recto, pero en este caso utilizando una integral triple en coordenadas cilíndricas. Entonces, aquí podemos ver, aquí tenemos nuestro cilindro, que vamos a suponer que es un cilindro que, como dice el problema, tiene un radio r y una altura h. Entonces en este caso el cilindro, acá vemos aquí su radio r, y podemos ver también en este caso su altura h, la cual podemos ver aquí fácilmente entonces que este cilindro está delimitado en su base por el plano xy, o sea por z igual 0, y en la parte superior por el plano z igual h. Mientras que si giráramos esto para poderlo ver desde arriba, pues es fácil ver que la proyección que va a tener este volumen sobre el plano XY pues va a ser nuevamente en este caso un círculo de radio R. Entonces podemos decir lo siguiente: como dijimos anteriormente, la base pues va a estar dada por z igual 0, la altura por z igual h, y la región R va a ser entonces el conjunto de puntos R, teta, tales que R va a estar comprendido entre 0 y R mayúscula, que es el radio del cilindro, y teta pues va a estar comprendido entre 0 y 2pi. De acuerdo a lo que vimos acá, entonces el volumen va a estar dado por esta expresión. Recordemos que si lo que queremos es calcular el volumen, pues en este caso el f de x y z deberá ser igual a 1, y a la hora de hacer la integral sobre todos los elementos diferenciales de volumen, o sea, a la hora de sumar todos los diferenciales de volumen, lo que debemos de obtener es el volumen total. Entonces en este caso vemos acá que para obtener ese volumen vamos a colocar acá un integrando f mayúscula, este que está acá, f de x y z igual a 1, y entonces ya solamente nos queda acá colocar el diferencial de volumen de B, que ya sabemos que es R de Z de R de teta. Es decir, en este caso tendríamos acá R de Z de R de teta.
Entonces z, pues en este caso va a variar desde z igual 0 hasta z igual h. Si hacemos la prueba de la recta vertical, haciendo pasar una recta a través del plano XY perpendicular a ese plano XY, pues la z, el valor más pequeño que va a tomar va a ser z igual 0 y el valor más grande que va a tomar va a ser z igual h. Entonces z varía de 0 a h. R pues va a variar desde 0 hasta R mayúscula y teta desde 0 hasta 2pi. En este caso, como estamos integrando respecto de z, la integral de z va a ser en este caso r por z, y aquí r se considera como que fuera una constante para fines de integración parcial. Luego z va variando de 0 a h. Al evaluar en 0 y h, z nos queda nada más r por h. Cuando integramos respecto de r, el RH, pues h es una constante, entonces r su integral va a ser r cuadrado sobre 2, la evaluamos desde 0 hasta r mayúscula, como está acá. Esto nos da como resultado pi r cuadrado sobre 2 por d teta. Por último, integramos respecto de teta. Acá, esta es una constante para fines de integración con respecto de teta. Entonces, bueno, de hecho es una constante porque h y r son constantes. Entonces tenemos aquí teta que varía de 0 a 2pi. Evaluamos, al evaluar en 2pi, el 2 de acá se cancela con este 2 y llegamos a la fórmula que todos conocemos del volumen de un cilindro circular recto como pi r cuadrado por h. Sería interesante que se tratara de resolver este mismo problema utilizando coordenadas cartesianas, y se va a dar cuenta que en este caso, a la hora de querer integrar respecto de ya la parte de la base, pues va a tener acá que involucrar en una de las integrales raíces cuadradas, que no es tan complicado en este caso. Bastaría con alguna sustitución trigonométrica. Sin embargo, si usted lo hace, se va a dar cuenta que es mucho más fácil utilizar en este caso coordenadas cilíndricas, porque ya, como vemos acá, los límites de integración únicamente involucran constantes. Eso sería muy instructivo que usted tratara de hacerlo, como decíamos, en coordenadas cartesianas, para que compare ese proceso con el que hacemos utilizando coordenadas cilíndricas. Vamos a ver otro ejemplo más. En este caso va a ser el cálculo de la masa de un sólido. Nos dice acá que hay que calcular la masa de una pieza que está acotada en la parte inferior por el paraboloide z igual a x cuadrado más y cuadrado, y en la parte superior por el plano z igual 1. La pieza está fabricada con un material cuya densidad es de 250 gramos por centímetro cúbico. Vamos a ver primero la forma que tiene la pieza. Aquí vemos que, como nos dice el problema, está acotada en la parte inferior por el paraboloide z igual a x cuadrado más y cuadrado, que es el que vemos aquí en este color azul o color agua. En la parte superior dice por el plano z igual 1, que sería este planito que está aquí en verde. Entonces nuestra pieza tiene esta forma que podemos ver acá. La parte inferior es el paraboloide y la parte superior pues es la intersección con este plano, que sería en este caso lo hemos representado aquí en color rojo. Entonces aquí podemos ver cuál es la forma que tiene la pieza. Ahora, si nosotros rotamos esto para verlo desde arriba, pues fácilmente podemos ver, como se muestra acá, que la proyección del sólido sobre el plano XY pues va a ser en este caso este círculo. Entonces, ahora vamos a proceder de la siguiente manera. Sabemos que la densidad volumétrica está dada por la derivada de la masa respecto del volumen. En otras palabras, si nosotros acá dijéramos, aunque sabemos que no es correcto, pero si lo trabajáramos de esa manera, si pasáramos este dB aquí a multiplicar y hacemos una integral triple, nos queda que la masa es igual a ρ dB. Al hacer esto, entonces ahora vemos que en este caso el papel de f de x y z que tenemos acá lo está jugando en este caso ρ, y ρ en este caso es una constante, vale 250. Ahora el diferencial de volumen, puesto que es una región tipo 1, vemos acá, si vemos esta recta que está aquí en color negro, si nosotros la movemos sobre la región R, pues vemos que la z más pequeña que va a tomar va a ser en un punto dado, va a ser la z correspondiente al paraboloide, y la z más grande va a ser la z correspondiente al plano. Entonces, si hacemos eso acá, vemos que la z varía entonces desde la ecuación del paraboloide, que como el paraboloide es x cuadrado más y cuadrado igual a z, y ya sabemos de la ecuación de transformación acá que x cuadrado más y cuadrado sería igual a r cuadrado. Entonces nosotros tendríamos acá que la z iría desde el paraboloide, que sería en coordenadas cilíndricas sería igual a r cuadrado, recuerden, z igual a x cuadrado más y cuadrado, y x cuadrado más y cuadrado es r cuadrado. Entonces iría desde r cuadrado hasta la z que en este caso está determinado por este plano, y vemos que es el plano z igual 1, está acá. Luego la r, pues para encontrar el valor del radio de esta región de integración es muy sencillo. Al intersectar el plano z igual 1 con
el plano con el paraboloide z igual a x cuadrado más y cuadrado, es decir, si igualamos las dos ecuaciones, tendríamos que x cuadrado más y cuadrado es igual a 1. Por lo tanto, como pueden ustedes observar acá en la figurita, el radio de esta circunferencia que está acá pues va a ser justamente 1. Entonces r va a variar desde 0 hasta 1 y θ pues va a variar en este caso de 0 a 2pi. Integramos nuevamente aquí 250r con respecto de z, es como que fuera una constante, solamente nos queda z, valuada desde r cuadrado hasta 1, al valuar en z igual 1 y z igual a r cuadrado, nos queda 1 menos r cuadrado. Esta es una integral muy sencilla que usted puede realizar. Primero integramos respecto de r, finalmente respecto de θ, y el resultado va a ser entonces que la masa de esta pieza va a ser 125 pi gramos. Veamos otro ejemplo más. En este caso vamos a calcular la carga eléctrica de un sólido. Nos piden acá que encontremos la carga eléctrica presente en el sólido que está encerrado por el cono z igual a x cuadrado más y cuadrado igual raíz cuadrada y la esfera x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual 4 si la densidad de carga volumétrica en el sólido es uniforme e igual a 2 microcoulomb por metro cúbico. Aquí como tenemos z igual raíz cuadrada positiva, pues sabemos que se trata de la parte superior del cono que se muestra acá. Aquí tenemos la esfera x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual 4. Se trata de una esfera de radio 2. Aquí podemos ver cómo se está formando esta pieza. Y la pieza pues dice que es la intersección de estas dos. Está formada por estas dos. Aquí podemos ver la forma que tiene ya la pieza. Hemos quitado ya la parte de la superficie de la esfera que no nos interesa. Y esta sería la forma que tiene el sólido. Si rotamos acá, podemos observar nuevamente que la proyección de este sólido sobre el plano XY pues va a ser esta circunferencia. Y nuevamente para tratar de encontrar cuál es el radio de esta circunferencia, pues lo que vamos a hacer es que vamos a igualar la z del cono con la z de la esfera. Es decir, sabemos que en estos puntos acá, que vemos acá sobre esta orillita, acá, y que son los que determinan el tamaño de esta región, pues la z del plano del cono y la z de la esfera son exactamente iguales. Entonces, vamos a hacer entonces lo siguiente. Sabemos que z es igual a x cuadrado más y cuadrado raíz cuadrada para el caso del cono. Si nosotros elevamos al cuadrado acá, nos queda que z cuadrado es igual a x cuadrado más y cuadrado. Entonces vamos a agarrar esta z al cuadrado del cono y la vamos a sustituir en esta z de acá, de la esfera. De tal forma que al hacer eso nos va a quedar entonces x cuadrado más y cuadrado. Acá nos va a quedar, en lugar de z cuadrado, nos va a quedar un x cuadrado más un y cuadrado. Entonces tendríamos x cuadrado más y cuadrado más x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Acá, si nosotros hacemos esa sustitución, podemos verlo acá. Podemos ponerlo acá para que sea un poco más claro, porque aquí ya estaba despejado. Aquí tendríamos x cuadrado más x cuadrado más y cuadrado. Vamos a eliminar este lado de acá para que sea más fácil de visualizar. Acá, okay, aquí estaría lo que estábamos diciendo. Acá, x cuadrado más y cuadrado, y la z cuadrado lo sustituimos por x cuadrado más y cuadrado de aquí del cono. Entonces tendríamos x cuadrado más y cuadrado más x cuadrado más y cuadrado igual 4. Acá es muy fácil, x cuadrado más x cuadrado es 2x cuadrado, y cuadrado más y cuadrado es 2y cuadrado. Tendríamos 2x cuadrado más 2y cuadrado igual a 4. O si dividimos todo dentro de 2, x cuadrado más y cuadrado igual 2. Por lo tanto, vemos que la ecuación que corresponde a la intersección de ambas superficies va a ser una circunferencia de radio raíz de 2. Y aquí lo podemos ver. Aquí podemos ver en la escala este radio. Aquí estamos en 1.5, raíz de 2 es 1.41 y fracción. Entonces justamente es lo que tenemos acá. Entonces ya tenemos aquí la proyección sobre el plano XY, ya sabemos exactamente cuál es el radio. La densidad volumétrica de carga eléctrica pues está definida como ρ igual dQ en dB. Nuevamente de acá, si queremos la carga eléctrica, esta quedaría igual, que es igual a la integral triple de ρ dB. Nuevamente ρ acá, que es una densidad volumétrica, estaría jugando el papel de f de x y z que tenemos acá. Entonces tendríamos acá ρ, que en este caso sabemos que vale 2 microcoulomb. Entonces vamos a colocar acá el 2. Ya sabemos que son microcoulomb. Esta va a ser nuestra ρ. Aquí estaría nuestro diferencial de volumen, r de z de r de θ, donde z en este caso pues estaría variando de la siguiente manera. Sabemos que
si tiramos una línea recta perpendicular acá, a la región esta que se muestra acá, el valor de z más pequeño que toca primero es el cono, y luego sigue el de la esfera. Sabemos que el cono es z igual raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Y sabemos también que x cuadrado más y cuadrado, por las ecuaciones de transformación, raíz cuadrada es igual a r. Entonces, en lugar de colocar x cuadrado más y cuadrado raíz cuadrada, en coordenadas cilíndricas la ecuación del cono sería simplemente z igual a r. Por eso nuestro límite de integración aquí es r. Luego, la parte superior correspondería a esta esfera, a este casquete de esfera. Sabemos que esta esfera que está acá tiene como ecuación x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual 4. Como x cuadrado más y cuadrado es igual a r cuadrado, tendríamos que r cuadrado más z cuadrado es igual a 4, o que z cuadrado es igual a 4 menos r cuadrado. Al despejar z hay dos posibles raíces, raíz cuadrada positiva y raíz cuadrada negativa. La raíz cuadrada positiva corresponde a la parte superior de la esfera, la mitad superior, y la z igual raíz cuadrada negativa, o el negativo de esa raíz cuadrada, va a ser la parte que corresponde a la parte inferior de esta esfera. Entonces nos quedamos con la parte superior, que va a ser entonces más raíz cuadrada de 4 menos r cuadrado. R pues ya sabemos que varía desde 0 hasta raíz de 2, y θ varía desde 0 a 2pi. Esta es una integral bastante sencilla, donde usted la puede realizar fácilmente, y al hacerla pues va a obtener entonces que aquí la carga eléctrica, que hay que hacer una corrección, aquí no es ρ, es Q lo que estamos obteniendo, Q. Q va a ser entonces va a ser en este caso igual a esta cantidad, 16 tercios menos 8 raíz de 2 sobre 3 por 2 pi microcoulomb. Esa sería entonces la carga eléctrica que está colocada totalmente dentro de este sólido. Para finalizar, vamos a hacer un último ejemplo. Vamos a utilizar integrales triples en coordenadas cilíndricas para calcular, o para deducir más bien dicho, el volumen de un cono circular recto. La famosa fórmula que usted ya conoce la vamos a deducir ahora utilizando integrales triples. Posiblemente en su curso de cálculo integral de una variable ya hizo este mismo problema utilizando la técnica correspondiente a secciones transversales conocidas. Ahora veamos cómo hacerlo en este caso. Aquí vamos a tener nuestro cono. Vamos a suponer que el cono está orientado de esta manera. Aquí está el eje X, el eje Y y el eje Z. Y vamos a fijarnos en lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos una circunferencia acá, que está a un cierto radio dentro del cono. Y vamos a fijarnos en lo siguiente. Si agarramos un punto sobre esa circunferencia y vemos cuál es el valor de Z, y agarramos otro punto como este, siempre que pertenezca a esta circunferencia, y vemos cuánto vale el valor de z, pues vemos que efectivamente tienen que tener exactamente el mismo valor. Esto es muy importante porque lo que nos está diciendo esto es que sin importar cuánto valga el ángulo θ, si nosotros tomáramos acá cualquier otro punto que esté sobre esta circunferencia, sin importar cuánto valga el ángulo θ, para un valor dado de r, siempre el valor de la z va a ser exactamente el mismo. Entonces lo que vamos a hacer con esa idea es lo siguiente. Imaginémonos que nosotros rotáramos acá la figura y lo colocáramos de esta manera. De tal manera que nos pareciera como que se tratase de un problema de una figura plana, como que fuera un triángulo acá, aunque sabemos que en realidad es un cono. Pero si nosotros lo viéramos así, nosotros podríamos pensar que se trata de un triángulo, y este triángulo tiene acá esta frontera, esta línea recta que está acá, que es la que se muestra acá. Como este cono tiene una altura h y un radio r, entonces acá tendríamos que este punto sería h y este sería r. Es muy fácil de sacar la ecuación de esta línea recta. La intersección con el eje vertical, en este caso, o sea, la ordenada del origen es h, que está acá, y la pendiente pues fácilmente usted puede ver que es igual a menos h mayúscula sobre r. Entonces si estuviéramos en un problema de un cálculo de una variable donde el eje vertical se llama z y el eje horizontal se llama y, esta sería la ecuación. Ahora bien, sabemos que en realidad se trata de un problema en 3D, y sabemos que sin importar cuánto valga sin importar cuánto valga el ángulo θ, siempre debemos de tener que para un r dado el valor de z debe ser el mismo. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos ahora, ya que dedujimos la ecuación en este caso, como que si se tratase de un problema de coordenadas cartesianas, vamos ahora a sustituir esta variable y
por R, para que ya se convierta en un problema en 3D. Entonces la ecuación va a ser h menos h sobre R mayúscula por R. Con esto nosotros estamos garantizando entonces que para un R dado, un valor R dado acá, siempre el valor de Z va a ser exactamente el mismo, sin importar cuando valga la H. Porque por ejemplo, este punto que está acá sobre el eje Y acá, si ya lo pensamos en un problema en 3D, en coordenadas cilíndricas, este punto tiene un valor de R igual al radio de esta circunferencia que vemos acá. Si agarramos este otro punto, pues el valor de R, la coordenada R de este punto de acá, sigue siendo igual al valor de R de esta circunferencia. Entonces cuando metamos ese valor acá, cuando nosotros sustituyamos este valor el valor de R acá por el valor de este R correspondiente, vamos a obtener siempre la misma Z. Por ejemplo, también, supongamos que agarráramos este punto que está acá. Este punto le corresponde R minúscula igual a 0. Si hacemos R igual a 0 acá, pensando ya que hemos cambiado un Y por la variable R, cuando R valga 0, entonces Z va a ser en este caso H menos H sobre R por 0, o sea Z vale H. Cuando agarremos cualquier punto que esté aquí sobre esta orilla, como ese punto sobre esa orilla tiene una coordenada R en coordenadas cilíndricas igual al radio del cono, o sea R mayúscula, al sustituirlo acá nos quedaría H menos H sobre R por R, se iría R con R, quedaría H y H menos H daría 0. Entonces ya con esto pues vamos a hacer lo siguiente. También pues por supuesto acá si nosotros miráramos esto desde aquí arriba, pues es fácil ver que la proyección de esta superficie, de este sólido, sobre el plano XY pues va a ser una circunferencia de radio R mayúscula. Entonces colocamos acá nuevamente R de Z de R de teta, nuestro integrando ya sabemos que va a ser 1. La Z entonces va a variar desde Z igual 0, que sería el plano XY, eso nos daría la base, hasta Z igual H menos H sobre R por R, donde como dijimos acá, hemos utilizado esta ecuación para una recta y hemos cambiado esta Y, la hemos sustituido por la variable R, para así asegurarnos que sin importar cuánto valga el ángulo θ, sino que únicamente importando cuánto vale el radio R minúscula, siempre los valores de Z van a ser exactamente los mismos para todos esos puntos. Entonces Z varía desde 0 hasta H menos H sobre R por R. R pues varía desde 0 hasta R mayúscula y θ varía desde 0 hasta 2pi. Acá al integrar respecto de Z y evaluar en H menos H R por R y el 0, nos queda nada más esta parte, H menos H sobre R por R. Al integrar respecto de R, aquí como tenemos R por H y menos HR por R cuadrado, al integrar respecto de R, tendríamos evaluar ya en 0 y en R, nos quedaría R cuadrado por H sobre 2 menos HR cuadrado sobre 3. Aquí ya como dijimos ya integramos con respecto a R y hablamos de 0 a R. Por último hacemos la resta, esta resta nos da pi r cuadrado sobre sextos sobre 6, integramos respecto de θ, en este caso nos queda un 2pi, un factor 2pi, ese 2pi con este 6 nos da pi tercios r cuadrado por h. Y aquí ya hemos deducido entonces utilizando coordenadas cilíndricas la famosa formulita para el volumen de un cono circular recto. En el siguiente video vamos a trabajar el otro sistema de coordenadas que también resulta ser muy útil, que es el sistema de coordenadas esféricas. Si te interesa aprender más acerca del tema de cálculo vectorial y de varias variables, puedes hacer clic en el enlace que se encuentra en la descripción de este video y en el cual te dirigirás a un curso que he creado en la plataforma de Udemy.